Están sin salida, hasta el punto de que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, habló esta tarde en medio de la gran polémica por la retirada de Estados Unidos. Dijo que no esperaban que fuera tan rápida la ocupación que ha hecho el talibán, fundamentalmente de Kabul y del resto del país, pero de alguna manera dijo que no tiene salida la situación en Afganistán, que no tenía sentido que siguiera permaneciendo allí Estados Unidos, porque con 20 años de presencia no pudieron revertir una situación que se ha vuelto a complicar. Bueno, Biden también argumentaba que no era el objetivo, la finalidad, construir una nación democrática, sino simplemente evitar ataques terroristas. Pero esta es la imagen de la desesperación total allí en Afganistán, gente dispuesta a arriesgar su vida o a morir con tal de no permanecer en el país bajo el dominio talibán. Se aferraban así al avión de la Fuerza Aérea que están viendo en imágenes de Estados Unidos, agarrándose de las ruedas, aún sabiendo lo que podía pasar después del despegue. Esto pasó hoy en Afganistán, después del regreso de los talibanes al poder. Gente que caía desde el avión porque increíblemente se aferraban a lo que podían, buscando lo imposible, salir con vida de esa situación, algunos atrapados en el tren de aterrizaje o en las partes que asoman de la inmensa estructura de este avión de la Fuerza Aérea y caían allí perdiendo la vida. Una situación estremecedora que conmovió a todo el planeta. Pasaron 20 años desde la llegada de las tropas de Estados Unidos. La ocupación se prolongó durante 2 décadas y era recibida como una liberación para algunos, pero también como una ocupación colonial para otros. Tras la partida de las fuerzas norteamericanas, el poder talibán está de regreso. Desalojados del poder hace 20 años, así, a bordo de camionetas, los talibanes ingresaban a Kabul y se apoderaban de la capital de Afganistán sin disparar ni un solo tiro. No fueron recibidos por multitudes contentas, sino por escasos habitantes que celebran el retorno de la milicia que practica el Islam en su interpretación más estricta, rigurosa y prohibitiva. La irrupción de los talibanes causó conmoción en las potencias occidentales, pero fue la retirada paulatina de las tropas de los Estados Unidos la que facilitó el regreso al poder de esta facción, que había sido expulsada en 2001 como represalia por darle refugio al autor intelectual del atentado a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. Y estas son las imágenes de cómo los talibanes no solo ingresaban a Kabul y se apoderaban de la capital de Afganistán, sino que directamente tomaron uno de los medios más masivos para de esta manera comunicar en Afganistán el regreso talibán. Estas son imágenes de un parque de diversiones infantil, por supuesto, en donde se mostraban con las armas, generando de esta manera el poderío de la toma de Kabul, capital afgana. Es decir, se mostraban en distintos puntos importantes de la capital afgana, dando cuenta de que habían llegado nuevamente para tomar el control del gobierno. Son imágenes impactantes y hay otras también dramáticas y caóticas cuando se ve cómo algunos intentaban trepar los muros para poder alcanzar a huir, sin embargo recibían balazos. Los talibanes vuelven a cercenar libertades. Y aunque parezca una locura, se divertían, como lo veíamos recién, con armas en una calecita y también en autitos chocadores.
Un escenario que no tiene salida directamente. Comenzó allá a comienzos de los 90 con lo que era la ocupación de la Unión Soviética, que ya desapareció. Esto da paso a que Estados Unidos apoyara a los talibanes, llamaándolos guerreros de la libertad y demás. Después terminan ocupando un régimen de tiranía, fundamentalmente dirigido a prohibir a las mujeres cualquier vida social, cultural, educativa y demás. Después de las Torres Gemelas, Estados Unidos se hace presente en ese país y se acaba de retirar sin la solución que parece imposible justamente a lo que es encaminar de manera civilizada a Afganistán. Invade justamente Estados Unidos a Afganistán a través de las tropas porque Osama Bin Laden era el autor material justamente del derribo de las Torres Gemelas y en ese momento, como argumento de Estados Unidos, lo que dice es, bueno, es necesario evitar cualquier ataque terrorista, ¿no? Que no tenían el objetivo de libertar o de generar un país democrático sin lugar a dudas. Lo que pretendían hacer era impedir un nuevo ataque terrorista. Marcelo Taborda, analista internacional, explica, dentro de lo difícil que es todo esto, a cómo es que se llegó a esta situación en esa nación asiática. Hay un componente, por un lado, el temor a que vuelvan a repetirse algunas escenas que se vieron en los años 90. Hay que recordar que los talibanes se hicieron con el poder de Afganistán en esa época y la política que tienen es justamente llevar al extremo la Sharia o la ley islámica y ser muy pocos tolerantes con todo aquello que represente o tenga algún vestigio de cultura o civilización occidental. Y de hecho mucha gente que estaba en otras ciudades o puntos del territorio afgano habían confluido en Kabul porque era el último reducto que tenían el gobierno saliente que terminó abandonando el poder, el de Ghani, que se terminó yendo este fin de semana, dijo él, para evitar un baño de sangre. Lo cierto es que dejó librada a la población al avance de los talibanes. Y acá hubo un mal cálculo, entre comillas, de las fuerzas norteamericanas o internacionales que decían que este control de todo el territorio afgano podía demandarles 3 meses, después acotaron la cifra a unas cuantas semanas, después a 72 horas y finalmente Kabul cayó el fin de semana. De una manera un tanto diferente a lo que se presumía. No hubo combates, fue un avance, una ocupación y a partir de ahí se produjo esta situación de caos a la cual estabas haciendo referencia. ¿Qué se puede esperar para los próximos días? ¿Tendrá que volver Estados Unidos a Afganistán? Todavía no se ha ido del todo, eso también es importante decirlo, si bien ya no son las 100.000 la fuerza, las 100.000 hombres que estaban desplegados en su momento por Barack Obama. Era un anuncio de Donald Trump, porque por ahí también se dijo que esto era culpa de Biden por la decisión de retirar tropas. Biden está cumpliendo un acuerdo que había hecho Donald Trump en febrero del año pasado y a partir de ahí, que era un proceso de retirada en 14 meses, se diluyó un poco. Ahora lo está reconsiderando. En el día de hoy la palabra de Biden era esperada también para ver si había novedades con respecto a esa retirada y sobre todo qué va a pasar para garantizar, porque el aeropuerto está bajo control de las tropas norteamericanas, para garantizar que no solamente los norteamericanos y aquellos que son o han sido aliados o formaron parte de sus legaciones o sus oficinas, sino todos aquellos que quieran abandonar Kabul o Afganistán puedan hacerlo. Será esto, habrá que verlo en las próximas horas cómo deriva, porque seguramente de ahí estará un poco marcada la pauta de qué papel va a ser, o cuál va a ser el papel, mejor dicho, de Estados Unidos. Si nos remontamos a 20 años atrás, Bush hablaba de una operación libertad duradera, que no pareció ser ni tanta libertad ni tan duradera a la luz de lo que estamos viendo ahora y de las incógnitas que surgen a partir de este caos, ¿no? ¿El negocio de ellos es el opio de los talibanes? Durante mucho tiempo se habló de eso, pero lo más sintomático de esto es que después de la ocupación o de la invasión o de la represalia, como le querramos llamar, desde 2001, en octubre, noviembre, cuando fue atacado después de los ataques del 11S, se multiplicó el negocio del opio, que es la materia prima de la heroína, y ese control que ellos ejercían, para muchos no podía desarrollarse si no es con la venia o la vista gorda de algunos organismos y las propias fuerzas de ocupación, o las fuerzas internacionales, sobre todo de Estados Unidos,
en ese lugar, porque si no era imposible que ese control se ejerciera. No nos olvidemos, hace 10 años fue ejecutado muy cerca de allí, en Abbottabad, que es territorio pakistaní, Osama Bin Laden, a quien Estados Unidos responsabilizó o sindicó como el cerebro de los ataques del 11S. Pero eso tampoco eliminó ni dejó descabezado, o lo hizo en todo caso temporalmente, a los grupos fundamentalistas. Y preocupa fundamentalmente cuál va a ser el futuro a partir de ahora de las mujeres que hasta que los talibanes se retiraron eran consideradas directamente una cosa. Y hay algo particular que sucedió este lunes, y es que desaparecieron las mujeres de las calles, desaparecieron de las oficinas públicas en las cuales podían trabajar, desaparecieron de las escuelas, desaparecieron también de las universidades por temor justamente a lo que se viene. Además, los talibanes en el avance hacia Kabul, en todo lo que ha sido esta toma del poder y de la sociedad, iban cerrando a su paso las escuelas donde cursaban las mujeres, porque no les reconoce el extremismo islámico prácticamente ningún derecho. Y estas imágenes que estábamos viendo de las llamadas burkas son la única vestimenta posible. Ni los tobillos pueden mostrar. Exacto. Tienen que estar absolutamente ocultas en su vestimenta y en su presencia social y hasta dentro de la familia. Son el principal blanco, uno de los principales blancos del extremismo religioso, las mujeres que viven nuevamente su vida convertida en una pesadilla a partir de este momento. La llegada de un nuevo régimen talibán en Afganistán hace temer un nuevo recorte de derechos y libertades que podrían afectar a las mujeres, principales beneficiadas del fin en 2001 del denominado Emirato Islámico, bajo el cual no podían ni estudiar ni trabajar. La gran diferencia de Kabul de los talibanes en comparación a los anteriores días fue que este lunes la ciudad estaba casi vacía de mujeres, particularmente empleadas de oficina y estudiantes universitarias que se quedaron en casa por temor al régimen. Los talibanes son estrictos con el papel de la mujer. Según la aplicación fundamentalista de la ley islámica, las mujeres afganas están obligadas a usar el burka, un velo islámico completo. Se trata de la prenda menos común en el mundo islámico y cubre a la mujer desde la cabeza hasta los pies y no pueden mostrar los tobillos. Solo dispone de una pequeña abertura en los ojos, una malla. También les prohíben a las mujeres el uso de cosméticos. Uno de los castigos por llevar las uñas pintadas, entre otros, es la amputación de los dedos. Tampoco pueden llevar indumentarias de colores vistosos, ya que se asocian a colores sexualmente atractivos, según los talibanes. Este lunes, trabajadores de un centro de belleza de Kabul han borrado las imágenes publicitarias en las que aparecen mujeres. A raíz de la rígida visión de la ley islámica que posee el grupo fundamentalista, en solo 24 horas, Clarissa Ward, periodista de CNN, pasó de utilizar ropa colorida, camisa y usar el pelo suelto a tener que salir a reportear con burka y dejando ver solo su rostro. La reportera ha debido adaptar su vestimenta para realizar sus labores. Las mujeres no podrán moverse de manera libre ni montarse en un taxi sin el acompañamiento de un varón. No pueden tener ningún tipo de vida pública, según esta aplicación de la ley islámica. Debían permanecer ocultas a ojos de cualquiera que no fuese su marido o guardián varón, y quienes incumpliesen sus normas se arriesgaban a castigos como la lapidación pública. Muchas profesionales afganas temen por su vida y no quieren perder los espacios que obtuvieron trabajando durante 20 años. Afganistán ya era en 2011 el peor país donde una mujer podía vivir, según una encuesta de la Fundación Thomson Reuters, y ahora todo indica que la situación para ellas solo va a empeorar.